El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, hemos comenzado la palabra de Dios hoy diciendo, escuchando, Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad. La humildad es el tema del cual nos habla hoy la Sagrada Escritura. El Evangelio, que siempre está en relación con la primera lectura, nos pone esta parábola en la cual Jesús nos dice cómo tenemos que proceder de una manera práctica la humildad. Pero antes de explicar qué es la humildad, vamos a decir qué no es la humildad, para después entender un poco mejor qué significa ser humilde. Ser humilde no significa ser tímido. Hay personas que creen que los humildes son las personas tímidas, las que se ponen en el último banco porque tienen miedo a ponerse delante. Eso no es ser tímido. Eso a veces puede ser querer no estar participando en la misa. En la misa hay que ponerse delante para participar, para estar atento, para no distraernos con los ruidos, para fijarnos en el Señor, que está cerca de nosotros. Luego, ser tímido no es ser humilde. Tampoco tímido es el menospreciarse, el atacarse a uno mismo, el tener baja autoestima, el no creernos nada, o peor todavía, el creer que no merecemos lo que somos. Tampoco es la humildad falsa modestia. La modestia es una virtud, pero la falsa modestia es una modestia falsa, es decir, que no es verdadera, que no es acorde con lo que somos. Luego, la humildad no es ninguna de esas cosas, no es timidez, no es menospreciarnos, no es falsa modestia. ¿Qué es la humildad? La humildad es, y lo voy a decir con una frase de una santa de mi tierra, de España, la humildad es andar en verdad. Andar en verdad. Vamos a repetirlo todos juntos. La humildad es andar en verdad. Otra vez. La humildad es andar en verdad. Luego, la humildad tiene que ver con la verdad. Significa vivir acorde a la verdad. De tal manera que, tal y como somos,
pues vivimos. Eso es ser humilde. Los santos siempre saben delimitar muy bien y explicar muy bien las cosas, para luego vivirlas. ¿Qué significa andar en verdad? Pues andar en verdad significa reconocer lo que somos. ¿Y qué somos? Pues primero somos criaturas. Somos criaturas, somos creados, no somos dioses. A veces podemos creernos que somos dioses porque hemos conseguido algo, porque tenemos plata, porque somos famosos. Y hay veces que vemos personas que porque tienen cosas o tienen poder, se creen como dioses y se olvidan de que son criaturas. La humildad significa reconocer que hoy estamos aquí, pero que mañana puede que no estemos aquí. ¿Quién de nosotros puede asegurar una hora de su vida? Ninguno de nosotros, ni los jóvenes pueden asegurar una sola hora de su vida. Somos criaturas, somos dependientes. Hoy he estado comiendo con una compañera de clase que está en una silla de ruedas y le he preguntado que cómo llevaba el estar en una silla de ruedas desde pequeña. Y me ha dicho que le ha ayudado mucho a ser más católica, porque le ha ayudado a darse cuenta de la dependencia, que la tenemos todos con Dios, pero que quizá ella tiene la suerte, y fíjense lo que estoy diciendo, que está en una silla de ruedas y tiene la suerte de continuamente darse cuenta de que su vida depende de Dios. Nosotros, los que estamos sin esa condición y estamos sanos, a veces se nos olvida que dependemos de Dios, que nuestro corazón late porque Dios quiere, porque Dios nos sostiene. Que si Dios dejase un solo momento de pensar en nosotros, nosotros dejaríamos de existir. Nosotros somos un latido del corazón de Dios. El corazón de Dios nos está sosteniendo continuamente. ¿Y cómo somos humildes? Pues reconociendo continuamente esto en nuestra vida. Por eso venir a misa los domingos es lo mínimo que podemos hacer para dar gracias a Dios. Eso significa la Eucaristía, dar gracias. Porque nos mantenga viviendo, porque nos mantenga en el ser. Pero no solamente existimos, sino que además Dios nos ha dado una serie de regalos, una serie de dones. Cada uno tiene diferentes cualidades. Uno es más deportista, el otro sabe tocar los instrumentos de música, otro se le da muy bien hacer las cosas de la casa, alguien cocina muy bien. Son dones, cualidades que Dios reparte. Cada uno tenemos cualidades, dones diferentes. Vivir humildemente significa reconocer delante de Dios los dones que Dios nos ha dado, de tal manera que reconociéndolos los pongamos al servicio de la comunidad. Acuérdense de la parábola de los talentos. Dios reparte talentos para que cada uno de nosotros pongamos los talentos en acción a disposición de la comunidad. Por eso es un ministerio la música, pero también es un ministerio el cocinar, también es un ministerio el predicar, también es un ministerio pues todo lo que hacemos, que Dios nos ha concedido, que podemos y que sabemos hacer. Por eso la humildad no es la falsa modestia. No, yo no sé hacer nada. Tú sí que sabes hacer esto. Y como sabes hacerlo, ponlo a disposición de los demás. Eso es ser humilde. De tal manera que el humilde no es, como hemos dicho, el que se pone en el último banco y dice yo no soy nada, yo no me atrevo a nada. No. Dios te ha dado capacidades. Y puedes hacer muchas cosas que Dios te ha dado capacidad para ello. Es más,
Puedes hacer todo aquello que Dios te conceda hacer. Por eso el humilde es una persona audaz, atrevida, porque no confía en sí mismo, confía en Dios. Y porque confía en Dios es capaz de hacer cosas que él solo no haría. Pero porque confía en Dios se atreve a hacer. Lo veremos después cuando hablemos de la Virgen María. Y por último, humildad es reconocer que Dios nos ha dado la existencia, pero que podemos no existir, que tenemos dones y que tenemos una condición, un estatus que Dios nos ha regalado. ¿Cuál es esa condición? Pues cada uno tiene su propia condición. Uno está más alto, otro está más bajo. Delante de Dios da igual. El que está en el Congreso, en el Capitolio, que el que está barriendo las calles. Es más, dice Jesús en el Evangelio hoy, cuanto más grande seas, más debes humillarte. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos un estatus, una condición elevada, a veces se nos olvida que Dios nos lo ha dado. Y entonces tenemos que recordarnos, como dice San Pablo, que tienes que Dios no te haya regalado. Alguno me puede decir, bueno, padre, pero yo he estudiado, yo he trabajado para llegar aquí. Ya, sí, claro. Pero ¿quién te ha dado la capacidad de estudiar? ¿Quién te ha dado la capacidad de trabajar? ¿Quién te ha dado la salud? ¿Quién te mantiene con vida en cada momento? Dios. Dios es el que nos mantiene. Por eso tenemos que reconocer nuestra condición y nuestro estatus, pero siempre con humildad delante de Dios, jamás creyéndonos mejor que nadie, porque lo que tenemos nos lo ha dado Dios, y si nos lo ha dado es para que lo pongamos al servicio de los demás. ¿Cuántas personas hay que están en puestos muy importantes de la política, por ejemplo, que en vez de servir, roban, que en vez de contar la verdad, mienten, que en vez de vivir para los demás, son egoístas? Por eso ser humilde significa reconocer nuestro estatus y ponerlo a disposición de los demás. ¿Por qué interesa ser humilde? ¿Por qué renta ser humilde? ¿Por qué es un bien ser humilde? Pues miren, por muchas razones. Primera, el que es humilde es magnánimo. Magnánimo es una palabra que viene del latín que significa magna anima, gran alma, gran corazón. Como hemos dicho antes, el que es humilde reconoce que todo se lo ha dado Dios. Y si Dios le pide algo, es capaz de atreverse a hacerlo. Eso significa ser magnánimo, que tienes la audacia, que te atreves a hacer lo que Dios te pide, porque sabes que Él te lo va a conceder. Porque no te fías de ti, te fías de Dios. El humilde también es caritativo. ¿Por qué en el Evangelio de hoy Jesús de repente, después de la primera parábola, nos habla de que tenemos que invitar a los que no nos pueden invitar? Porque el humilde es caritativo, porque el humilde lo que hace es poner todo lo que ha recibido al servicio de los demás, convierte en caridad todo lo que Dios le ha regalado a él. Tercera cosa, el humilde evita todo orgullo. No tiene orgullo el humilde, ni el orgullo del que se cree más, ni el orgullo del que se cree menos. Porque, hermanos, hay dos tipos de orgullo, ¿eh? El que se cree más que los demás y el que se cree menos de lo que es. Y a veces a nosotros nos pasa eso, nos levantamos creyéndonos mucho, nos acostamos tristes y llorando. Nos levantamos tristes, nos acostamos, estamos como en una montaña rusa. ¿Por qué? Porque no somos estables, porque no tenemos la conciencia de lo que somos y vivimos acorde con ello.
no andamos en la verdad. Y cuidado que también es orgullo creernos menos de lo que somos, hermanos, que Dios nos ha dado regalos para ponerlos en práctica. Cuarta cosa, el humilde es bendecido. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Pues el humilde vive bendecido, vive con la conciencia de que está bendecido, porque vive en la conciencia de que le han regalado muchas cosas. Dice Dios en muchos momentos, y también lo dice en el Evangelio de hoy: el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Cuando somos humildes somos bendecidos por Dios, nos hace grandes. Y no solo grandes, también nos santifica. Una cosa más, ¿por qué Dios santifica, hace santos a los humildes? Porque están con las manos abiertas, dispuestos a recibir de Dios todo, porque saben que todo lo han recibido de Dios. Por eso están dispuestos a todo. Y cuanto más vacíos se encuentran, más dispuestos están. ¿Quién fue la persona más vacía a la que Jesús hizo santo? El buen ladrón. El buen ladrón estaba al lado de Jesús, vacío, no había hecho nada bueno en toda su vida, pero lo reconoció, fue humilde, reconoció su verdad y le dijo a Jesús: si quieres, por favor, lléname. Y Jesús le dijo: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Por eso el humilde también es santificado. Y por último, al humilde le quieren más. Lo hemos leído hoy. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre generoso. Cuando somos humildes se nos quiere más. Cuando vemos un deportista que es muy bueno, no voy a decir de qué equipo, porque me han dicho que aquí todos ustedes son del Barcelona. Pues los sábados a las 6 pueden confesarse. Están abiertas las confesiones los sábados a las 6, porque el Barcelona no es un buen equipo, el Real Madrid, pero lo irán entendiendo, poco a poco se irán convirtiendo. Yo les puedo enseñar. Mañana en el picnic me voy a poner mi camiseta del Real Madrid, para que se vayan convirtiendo poco a poco y sean humildes. Los del Barcelona son orgullosos. Bueno, más allá de la broma, estaba diciendo que a los del Madrid se les quiere más. No. Estaba diciendo que a los humildes se les quiere más, porque cuando un deportista es muy bueno, pero no se lo cree, ese deportista nos llama más la atención, porque dices, qué bueno es. Y sin embargo, no se lo cree, no es orgulloso. Le queremos más al humilde que al deportista, que a lo mejor no es tan bueno, pero que es orgulloso y que trata con desprecio a los demás. Termino. Ser humilde es ser, como hemos dicho, una persona que vive en la verdad. ¿Quién era sobre todo humilde? Jesús y María, claro. Jesús vivió en la verdad. ¿Qué significa vivir en la verdad? Vivió como un ser humano más, se cansaba, lloraba, vivía como nosotros con los sentimientos propios de un hombre, se asustó cuando venía la muerte y en Getsemaní sudó sangre, compartió todo lo que puede compartir de la existencia humana, vivió en su verdad, pero era Dios, fíjense, y aun siendo Dios, Él, que estaba en la categoría más alta, se puso, como dice la Escritura, en el lugar más bajo y murió de la manera más humillante, en una cruz, que era la muerte más humillante por entonces. Por eso nos dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús va por delante. Hay un santo que se llama San Carlos de Foucauld que dijo: yo quiero ponerme en el último lugar, pero cuando voy a ponerme en el último lugar ya está ocupado, porque está Jesús sentado allí.
Es Jesús el que se pone siempre en el último lugar, como en la última cena, a servirnos, a lavarnos los pies. Por eso, hermanos, si Jesús ha hecho eso, ¿cómo no vamos a ser nosotros humildes? ¿Cómo no vamos a imitarle, a ser mansos y humildes y a vivir en la verdad? Y por último, la Virgen. Ella, cuando el ángel vino a decirle si quería ser la Madre de Dios, no dijo, ¡ay, no, yo no soy capaz de ser eso que tú me pides! No. Precisamente porque era humilde, se atrevió a lo que Dios le pedía, porque era humilde de verdad. Y como Dios le pedía ser la Madre de Dios, ella se atrevió a ser la Madre de Dios. Y eso es ser humilde. Ella, que era una pobre mujer perdida en un pobre pueblo de Galilea, se ha convertido en la Madre de todos nosotros, en la Madre de toda la humanidad, en la Madre de Dios, porque era la más humilde. Por eso, hermanos, nos interesa ser humildes, porque es la puerta al cielo, es la manera de engrandecernos, de ser felices, de ser caritativos, de vivir en esta vida bendecidos de verdad. Y al revés, cuando vivimos con orgullo, entonces hay algo dentro de nosotros que muere y la vida nos va peor. Pidámosle al Señor, a la Virgen y a Jesús, que fueron verdaderamente humildes, que nos enseñen en este domingo la verdadera humildad. Que así sea.